Les rogamos. Buenas tardes, señoras y señores. Va a dar comienzo el acto de presentación del informe Perfil Ambiental de España 2020. El acto estará presidido por doña Teresa Rivera Rodríguez, vicepresidenta tercera del Gobierno y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico. Le acompaña el subsecretario para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico y doña María Jesús Rodríguez de Sancho, directora del Organismo Autónomo Parques Nacionales. Para comenzar, tomará la palabra doña Teresa Rivera Rodríguez, vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico. Muy buenas tardes. Es un placer veros aquí en esta sala. Quiero daros las gracias por la presencia, del mismo modo que quiero dársela también a quien nos sigue al otro lado de las cámaras, y gracias a los técnicos que nos acompañan. Y sobre todo, muchas gracias a todos los que habéis hecho posible que un año más presentemos el perfil ambiental de España. Es un documento, yo diría, imprescindible, siempre susceptible de ser mejorado. De hecho, nos esforzamos porque así sea, incrementando los indicadores que empleamos, puliendo aquellas cosas que descubrimos que son mejorables, intentando hacer una presentación lo más fácil, pero también lo más solvente posible a la hora de identificar cuáles son las referencias que todos debemos tener en mente si queremos saber cuál es el estado de las bases físicas, químicas, biológicas que sustentan nuestro progreso. Es habitual que se entienda que conviene presentar informes sobre el estado de la economía y sus riesgos por parte del Banco de España o del Ministerio de Economía. Es habitual que desde Naciones Unidas se nos alerte sobre cuáles son los grandes desafíos, los grandes diferenciales que todavía tenemos con respecto a las grandes cuestiones ambientales importantes para entender la evolución de nuestro planeta y su impacto en las personas. Sabemos que el contar con bases de datos históricas acumuladas que nos permitan no solamente conocer la foto fija en un determinado momento, sino también la evolución de las tendencias, ofrece mucha más información y de mucho más valor que simplemente comunicar, cumplir con obligaciones que por lo demás también las tenemos desde el punto de vista estadístico, desde el punto de vista de transparencia. Lo que tenemos delante es una radiografía que nos permite entender a qué debemos prestar atención si queremos que nuestras iniciativas empresariales o de producción industrial o de actividad económica tengan un futuro sensato, razonable y que pueda evolucionar en el tiempo sin sobresaltos. Lo que tenemos delante nos muestra hasta qué punto bien invertida la política pública, las decisiones industriales, la regulación sobre aspectos tan relevantes como la calidad del aire o la calidad del suelo nos permiten ahorrar o tendremos que incrementar más los presupuestos, las dotaciones para el sistema público de salud.
nos permiten entender mejor hasta qué punto tenemos aseguradas cosechas que nos permitan partir de esa premisa fundamental de contar con seguridad alimentaria, o nos permitan saber hasta qué punto tenemos debilidades, vulnerabilidades, fragilidades en nuestras áreas urbanas, en nuestro sistema energético, en tantas y tantas cosas capitales para el progreso de una sociedad. Por eso, disponer de toda esta información acumulada, asentada, mejorada, disponible, es algo más que una compilación de datos estadísticos, es algo más que una compilación de indicadores. Y por eso me parece fundamental agradecer, decía al principio, a todos esos técnicos que de manera aparentemente gris van acumulando información en la sombra y la proporcionan con arreglo a un formato que pueda ser comprensible y comparable entre todos nosotros, evidentemente también a la comunidad académica que pueda hacer un seguimiento de esta información fundamental para poder seguir trabajando en aquello que nos ofrezca valor añadido en los procesos de toma de decisión, pero también, como decía, el conjunto de los actores sociales que pueden sacar enorme provecho de la información que aquí aportamos. Hay unas novedades relevantes este año que serán presentadas a continuación. Y es verdad que la información que este año aportamos viene particularmente sesgada por la peculiaridad que vivimos durante el año 2020. Quizás una peculiaridad que anticipa otros muchos riesgos a los que prestar atención. Quizás una peculiaridad de la que debamos extraer información, conclusiones adecuadas sobre cómo mitigar esos riesgos de cara al futuro. Quizás también sobre las posibilidades de actuar en distintos frentes para mejorar, para poner en valor aquello que hemos aprendido a apreciar en este terrible año de pandemia. Sin más preámbulos y reforzando de nuevo nuestra voluntad o insistiendo de nuevo en nuestra voluntad de seguir mejorando en este campo, me gustaría darle la palabra a María Jesús Rodríguez de Sancho, que será la persona encargada de presentar de manera sucinta los principales datos antes de contar con un debate bien informado sobre qué significa este perfil ambiental 2020 en este fin de año. Muchísimas gracias, María Jesús. Bueno, muchas gracias, vicepresidenta. Muchas gracias por la confianza en mi persona para presentar este perfil ambiental de 2020. La verdad es que le tengo mucho cariño a este trabajo porque se empezó en el año 2004 y a través de la relación que hemos tenido con la Agencia Europea de Medio Ambiente hemos ido mejorando, hemos ido cada vez añadiendo indicadores, como se va a ver a continuación. Yo voy a tratar de ser bastante breve porque creo que lo interesante será el debate que mantengamos con los 4 expertos que están con nosotros. Este año se presenta el perfil medioambiental 2020 con un formato diferente y hemos añadido un área de conocimiento nueva. Teníamos 4 áreas de conocimiento y ahora se ha añadido un nuevo área de conocimiento, que es el de salud. Ahora, bien, es el de salud y además hay que decir, ese es el mapa del perfil medioambiental 2020. Tenemos 5 áreas de conocimiento y 15 temas ambientales. Los 5 áreas de conocimiento son el aire y el clima, la naturaleza, los sectores económicos, la sostenibilidad y la salud. Entre paréntesis están los números que significan el número de indicadores que tenemos para cada uno de los temas ambientales que están dentro de cada área de conocimiento. Los que están en rojo son aquellos que han subido en el número de indicadores. En el año 2019 se utilizaron
71 indicadores y ahora se están utilizando 109. Se ha hecho un gran esfuerzo en recopilar información para hacerla disponible a todos los ciudadanos y con todos estos datos hacernos una idea de cómo está el estado de medio ambiente y cómo evoluciona. En algunos de los casos, voy a ir empezando por cada una de las áreas de conocimiento. En el caso del aire y clima, tenemos dos indicadores, el de emisiones y calidad del aire y el de energía y clima. En emisiones y calidad del aire, veremos que una novedad es las infografías con las que se presentan los datos. Esto pretende hacer la información mucho más atractiva, mucho más fácil de entender por parte de cualquier lector de este informe. Además de esta información sintetizada a través de infografías, en el perfil ambiental, al que invito que todos se acerquen y que lo lean con detenimiento, también se va haciendo referencia a las estrategias, políticas e instrumentos que se van adoptando para mejorar los índices y para mejorar, por supuesto, los datos que reflejan el medio ambiente. En el caso de emisiones y calidad del aire, pues se puede ver que las emisiones brutas de gases de efecto invernadero se redujeron en un 5,6% respecto del año anterior. Tengo que decir, como ha dicho la vicepresidenta, que hay que pensar que este es un año diferente por el tema de la pandemia que estamos padeciendo aún y que ha supuesto una restricción en la movilidad y una restricción en las actividades económicas que, lógicamente, se reflejan en los datos que aparecen en este informe. En los datos de calidad del aire podemos ver que hay una reducción en 2020 de las concentraciones medias de casi todos los contaminantes atmosféricos, de NO2, de CO2, las partículas de 2,5 y el ozono. Las mejoras constatadas temporalmente, lógicamente, son atribuibles a las medidas de contención del COVID, aunque en algunos casos también se pueden observar tendencias favorables. En el siguiente indicador de energía y clima, se puede ver que en 2019 el consumo de energía primaria se redujo un 3,1% y la demanda energética un 0,7%, debido a un descenso sobre todo de la demanda de electricidad y gas natural. La intensidad energética se ha reducido por encima del 12% en la serie del 2010 a 2019 y este dato sí que podemos considerarlo que es un avance en la eficiencia energética de nuestro país. No es debido solamente a COVID, sino que realmente se ha hecho un esfuerzo en eficiencia energética y según el indicador de consumo de energía primaria se cumple con el objetivo para 2019 del Plan de Acción de Eficiencia Energética. El porcentaje de energía procedente de energías de fuentes renovables alcanzó el 18,4% en 2019 y aquí se mantiene la tendencia ascendente que se viene observando desde 2004. La contribución de fuentes renovables a la generación eléctrica alcanzó en 2020 un máximo histórico con una cuota del 44%. Es un dato fijo, pero que también es indicativo del esfuerzo que se está haciendo en la transformación de la generación de energía en España. Pasando ya al siguiente área de conocimiento, que es la naturaleza, tenemos varios indicadores en el área de conocimiento de naturaleza, en los distintos temas medioambientales que se abordan. En primer lugar, se aborda el tema ambiental de medio natural. Aquí se han aumentado también el número de indicadores en este tema medioambiental y con respecto a la superficie protegida podemos decir que España cumple con las metas de Aichi de la Convención de Biodiversidad para 2020, porque tiene un 12,3% de superficie marina protegida, cuando el objetivo es el 11%, y un 36,2% de la terrestre. También en España, durante 2019 y 2020, hemos aumentado los espacios naturales protegidos, su número y su superficie, porque además se aumentó el Parque Nacional de Cabrera, con una ampliación de 80.000 hectáreas marinas, que supone un hito importante en la protección del medio marino en nuestro país. La Red Natura 2000 tiene el 27,4% de nuestra superficie y somos los líderes europeos en esto. La efectividad de las figuras de protección también se valora con el siguiente indicador, en el cual se ponen de manifiesto los cambios de uso del suelo. Y se ve que en las zonas donde hay espacios protegidos, ese cambio de uso es menor.
Pero hay un tema de preocupación, que es las especies invasoras. Las especies invasoras han aumentado en cuanto al número de alertas que hemos recibido, 27 alertas hasta el año 2020, y el Ministerio en 2021 hizo un plan de acción específico para evitar la pérdida de biodiversidad que origina la introducción y propagación de especies exóticas. Tengo que decirte que también en los espacios naturales protegidos, en concreto en los parques nacionales, también tenemos ese problema de las especies invasoras. Y que es muy importante en este campo la ciencia ciudadana, que aporta datos para aumentar el conocimiento. A pesar de estos datos, a pesar que tenemos también datos positivos en cuanto a la salud de los bosques, preocupa el avance de los procesos erosivos en el suelo. En España tenemos un 29% del suelo erosionable que sufre procesos medios y altos y más del 70% moderados. Se está trabajando intensamente en unas directrices de una estrategia nacional contra la desertificación que se hará pública en el año próximo, en 2022. En costas y medio marino, perdón, ¿qué pasa del suelo? Es que no funciona muy bien esto, perdón. Bueno, en costas y medio marino hay diferentes indicadores. Hay unos indicadores que más que reflejan el estado de las costas y medio marino, lo que reflejan es la gestión que se lleva a cabo en costas y medio marino, en cuanto a aplicación de normativa, el refuerzo de vigilancia y el desarrollo legislativo. Y eso se mide pues, con el número de expedientes sancionadores que se han llevado a cabo y los expedientes de recuperación posesoria. También el medio costero y el medio marino son la base para actividades económicas como el turismo o la pesca, pero precisamente estos sectores que viven de ese medio también son generadores del 40% de las basuras marinas. Y en el periodo 2013-2020 se ha constatado que más del 70% de las basuras marinas son plásticos. Y bueno, pues aquí hay trabajo por hacer y España prevé impulsar en la próxima Asamblea del Programa de Naciones Unidas para Medio Ambiente un acuerdo global vinculante para evitar la contaminación marina por plásticos. En las aguas continentales también se ha hecho un gran esfuerzo en aumentar el número de indicadores. Ahora hay 16 indicadores para las aguas continentales. Hay indicadores que van desde datos de la Reserva Peninsular del año hidrológico, en la cual se ve que han sido inferiores a los últimos 10 y 5 años. Estos datos son indicativos, además, de la asimetría en la distribución del recurso hídrico y en la creciente tendencia a su escasez. Y esto es un contexto que subraya la relevancia para nuestro país de otros indicadores, como los referidos a la gestión de la demanda, como los referidos a la circularidad, que veremos también en otro área de conocimiento posterior, la relativa a la sostenibilidad. A la luz de los escenarios climáticos de menor disponibilidad de agua, España tiene que seguir avanzando en la eficiencia en el uso de este recurso tan escaso y avanzar también en la mayor capacidad de reutilización. De acuerdo con el seguimiento de los planes hidrológicos, también se hace un seguimiento del cambio global, tanto de la calidad global de las aguas, tanto de las aguas superficiales como de las aguas subterráneas. En las aguas superficiales se ha observado una mejor calidad en general de las aguas, ya que el 58,6% de las aguas superficiales tenían buen estado de calidad de las aguas y, sin embargo, en las aguas subterráneas solamente el 55,1% de estas masas presentaron un buen estado global. Estos datos nos demuestran que hay amplios márgenes de mejora en materia de calidad de las aguas continentales. También es motivo de preocupación las concentraciones elevadas de nitrato en las aguas que tienen consecuencias para la salud pública y para el medio ambiente. En 2019 se detecta un aumento de las aguas superficiales afectadas por nitratos. En las aguas subterráneas también se aprecia una tendencia al alta. Y estos datos además coinciden, como veremos después, en los indicadores de agricultura
con el incremento del uso de fertilizantes nitrogenados y potásicos. Bien, pasando a los sectores económicos. En los sectores económicos se trata el sector de la agricultura, se trata el sector de la pesca, la industria, el transporte, medio urbano y el turismo. Aquí no ha habido variación en el número de indicadores. Posiblemente es porque estos indicadores los recibimos los datos de otros departamentos ministeriales y por ese motivo pues, tenemos que intensificar la colaboración con los demás departamentos ministeriales para que aporten información que nos permita tener una imagen más completa. Aquí están los indicadores de los consumos de fertilizantes. Como se ve, los indicadores referentes a la agricultura es un sector estratégico en nuestro país y además es importante fuente de empleo, pero es verdad que produce también unos efectos medioambientales que a través de los indicadores podemos medir y se ve que el consumo de fertilizantes ha aumentado, que la superficie de regadío también ha aumentado y aunque la eficiencia de los regadíos es mejor ahora que antes, se ha compensado con un aumento de superficie de regadío, lo que significa que el consumo de agua no ha disminuido. El riesgo de los productos fitosanitarios está más controlado porque se ve que ha disminuido en los dos indicadores que se usan de riesgo armonizado y el consumo de productos fitosanitarios igualmente también ha aumentado, igual que el de fertilizantes. Por tanto, hay trabajo por hacer en conseguir una mayor eficiencia de la producción con menos consumo de material. En la cuestión de la pesca, en este sector también es un sector importante para nuestro país y los datos también están descendiendo en cuanto al número de buques y capacidad de la flota pesquera, también en las capturas de flota pesquera y la producción de la acuicultura ha disminuido, pero de manera desigual con respecto a lo que se produce en este sector. Ha aumentado la producción de peces un 4,9%, y el producto que más se produce en la acuicultura es el mejillón, con un 74,1%. Como veremos luego en el debate, pues estos son datos que son quizá datos absolutos y que tendremos que ver cómo se traducen en un estado del medio ambiente o que nos permitan valorar ese estado del medio ambiente. En el sector industrial, las emisiones del sector industrial han disminuido, el consumo de energía también ha disminuido, pero sigue siendo casi un 25% del consumo de la energía en España. El sector dentro de la industria que más consume energía es el de la minería, la industria minería no metálica. España ocupa el 8,7% del puesto en consumo energético de la Unión Europea, es el cuarto puesto y es un puesto pues, bastante elevado comparado con la producción. También aquí se miden los accidentes durante el transporte de mercancías peligrosas, que solamente ha habido 7 accidentes con 9 afecciones al medio ambiente, sobre todo de contaminación de suelos. Y también se miden aquí los accidentes industriales en los que intervienen sustancias peligrosas, que es la normativa Seveso, y aquí ha habido 7 accidentes registrados en 2020. En cuanto a los contaminantes de óxidos de nitrógeno, de azufre y partículas, pues el descenso ha sido acentuado en este año, posiblemente por las restricciones económicas, de la actividad económica. En la cuestión del transporte, vamos a tener una experta en el tema de transporte que posiblemente pueda comentar estos indicadores mejor que yo. Yo solamente aquí diré que el transporte interurbano ha subido en su demanda. Las emisiones de contaminantes del transporte en el último año, lógicamente también por las restricciones de movilidad, han disminuido en óxidos de nitrógeno, también en componentes orgánicos volátiles no metánicos y también en las partículas de 2,5.
y las emisiones de gases de efecto invernadero tienen una contribución muy importante. Realmente es el sector que más contribuye a las emisiones de gases de efecto invernadero. El parque de turismos de vehículos por combustible ha aumentado mucho en vehículos híbridos y eléctricos, pero sin embargo sigue siendo un 80% o incluso más de vehículos que utilizan combustibles fósiles. Esa evolución es buena, pero claro, parte de una base muy pequeña. El consumo de energía final del transporte es del 38,2% del total y ha subido un 1,3 en el último año. Bueno, este es el sector económico de medio urbano y hogares, que aquí lo que se analiza es la densidad urbana por comunidades y ciudades autónomas. Se ve que hay una alta densidad que luego contrastará con los datos del reto demográfico, donde se ve una densidad muy inferior a la densidad urbana. Quédense con este dato, 390 habitantes por kilómetro cuadrado, y luego se compara con lo que aparece después en el reto demográfico. La densidad urbana además ha aumentado, está aumentando el 4,9% de 2010 al 20, y en 2020 el 80% de los habitantes vivía en municipios mayores de 10.000 habitantes. El consumo de energía final en los hogares ha disminuido ligeramente, 1,9% con respecto a 2018, y el transporte público urbano, implica interurbano, implica transporte especial, discrecional, y el que más se utiliza es el transporte público urbano, que es el 62,5% de los usuarios. Y de estos usuarios de transporte urbano, el 40% utiliza el metro. Bueno, con respecto al turismo, el turismo ya también sabemos que es un sector estratégico para nuestro país, que ha tenido una ralentización muy importante debido a COVID, y ha habido una disminución enorme en el año 2020, un 77,3% menos de turistas, imputable, por supuesto, a la crisis de la pandemia. El número de visitantes en parques nacionales también disminuyó, pero se ve que mucho más atenuado con respecto a las cifras globales, y eso es por el turismo interior, las visitas nacionales que se producen a estos espacios naturales. La población turística equivalente en las principales zonas turísticas es de 42,3 millones de pernoctaciones, que es compatible la cifra que se ofrece con la disminución de turistas que ha habido el año pasado. El turismo interior en el Pirineo, que se pone de referencia porque es el contrapunto del turismo de sol y playa, ha tenido 2,2 millones de pernoctaciones y ha tenido un descenso, pero no tan acusado como el turismo de sol y playa, del 44%. En cuanto a los alojamientos rurales, en 2020 hubo 2,1 millones de viajeros, con 6,3 millones de pernoctaciones, y una disminución del 53,2% de viajeros con respecto al 19, y 46,4 de pernoctaciones. Ahí se observa, como he comentado, una menor caída del turismo rural. Aquí se ofrecen también los datos de alojamientos con etiqueta ecológica, que hay 49 alojamientos con etiqueta Ecolabel, 46 hoteles, 3 camping. Bueno, pasamos al área de conocimiento de sostenibilidad, que tiene dos temas ambientales que se tratan: el reto demográfico y sociedad, y residuos y economía circular. Aquí hay un cambio en la estructura con respecto al perfil ambiental de 2019, porque se mete todo dentro del paquete de conocimiento de sostenibilidad. En reto demográfico también se ha hecho un esfuerzo en recopilación de datos, hay más indicadores, y en residuos y economía circular lo mismo, también hay más indicadores. En reto demográfico y sociedad también tenemos una experta que también puede hacer una valoración de estos indicadores a continuación. Y bueno, pues se dan datos sobre la población, que ha aumentado la población residente un 1,6%, el índice de envejecimiento y sobreenvejecimiento, que también se comentará en el debate, y los municipios que pierden población entre 2011 y 2020. Es interesante que el 76,8% de los municipios pierden población, y
a lo mejor de forma contraria a como se suele pensar, también hay áreas urbanas que pierden población. Y eso también será interesante que nos lo explique nuestra experta. Otro dato interesante, que los municipios están masculinizados, especialmente en el medio rural. Hay también municipios en riesgo de despoblación. El riesgo de despoblación es cuando la densidad es menor de 12,5 habitantes por kilómetro cuadrado. Nos acordamos de la densidad urbana que antes hemos hablado, que eran 390 habitantes por kilómetro cuadrado. Imaginaros la comparación con los 12,5. No tiene nada que ver. Pues hay 48,7 municipios con una densidad inferior a 12,5 habitantes por kilómetro cuadrado, lo cual tiene unas repercusiones muy importantes en la custodia del territorio. En cuanto a la población en riesgo de pobreza o exclusión social, tenemos un 26,4%. Aquí es muy importante incidir porque esta población con vulnerabilidad tiene mucha menor capacidad para responder a los desafíos, a los cambios, a las crisis cuando se presentan. Los municipios de Red Natura 2000 son 5.637 y en riesgo de despoblación el 50,1%. Esto también, como digo, es muy importante tenerlo en cuenta por la custodia de estos espacios protegidos. Sin población es muy difícil la conservación. Y en cuanto a la economía, ha habido un aumento del 16% del PIB y del 14,7% del PIB cuando se hace en términos de habitante, de PIB por habitante. Pasando ya al tema ambiental de la sostenibilidad, aquí se recogen los datos sobre residuos y sobre economía circular. Los residuos municipales han disminuido un 5,6% la generación total en los últimos 10 años, de 2010 a 2019, pero todavía se producen 476 kilogramos de residuo por habitante y año. En los tratamientos de residuos hay un amplio margen de mejora porque el 54% de los residuos se deposita aún en vertedero, con lo cual la tasa de circularidad es todavía muy mejorable. Ahí se ve la tasa de circularidad de un 10%, que es inferior al 11,8% de la media comunitaria. El gasto por hogar de la reparación y mantenimiento de productos pues ha disminuido. Eso quiere decir que tenemos más tendencia a usar y tirar que a reparar. La productividad de la energía ha aumentado, que es compatible este dato con el que se daba con los indicadores de energía, y las aguas residuales reutilizadas, que también se hablaba de este indicador en el área de aguas continentales, es de un 11,2% y esa reutilización de las aguas se da fundamentalmente en la agricultura, en un 65,8%, pero también para uso de riego urbano y otros usos industriales. El consumo de materiales ha disminuido en la última década y ha aumentado la productividad de los materiales. Esto es una buena noticia porque significa desmaterializar la economía, es decir, dependemos menos de los recursos para producir la misma riqueza. Y en cuanto a los sistemas de gestión medioambiental, EMAS, y las ecoetiquetas, pues bueno, somos muy entusiastas en poner estos sistemas de gestión medioambiental. No sé muy bien cómo se traduce luego en el estado de medio ambiente, creo que eso sería digno de analizarse, pero es verdad que somos el primer país de la Unión Europea, el 20,7% de los productos con ecoetiqueta son españoles, los productos con ecoetiqueta, y somos el tercer país de la Unión Europea con sistemas de gestión medioambiental implantados. Y bueno, queda por último el área de conocimiento que se ha incorporado nuevo a este perfil medioambiental de 2020. Aquí se han incorporado una serie de indicadores en las que se incluye la mortalidad por golpe de calor, las muertes por catástrofes naturales y luego después unos cuantos indicadores que reflejan el trabajo de la Comisión Nacional de Bioseguridad. La mortalidad por golpe de calor, en 2020 hubo 6 fallecidos, el peor año fue en 2018 con 42 defunciones de 16 mujeres y 26 hombres. Las víctimas mortales debidas a desastres naturales han sido elevadas en la
En los últimos años, desde el 95, aquí el rango es mayor de años, pero son 1.474 fallecidos y el 26,6% es debido a las inundaciones. Y bueno, ahora mismo lo estamos viviendo con las crecidas enormes del Ebro que se están sufriendo también en diferentes comunidades autónomas. Los siguientes indicadores, como digo, son indicadores de la gestión de la Comisión Nacional de Bioseguridad, en la cual se ponen los indicadores de los productos biocidas aprobados en el marco del reglamento de biocidas, el número de solicitudes evaluadas para instalaciones en donde se trabaja con organismos modificados genéticamente, las solicitudes evaluadas para utilización confinada de estos organismos modificados genéticamente y la liberación voluntaria de los organismos modificados genéticamente. Aquí se observa que hay una disminución de la liberación voluntaria de plantas modificadas genéticamente y, sin embargo, hay un aumento de medicamentos en los cuales hay organismos modificados genéticamente, tanto para la utilización confinada, que se pide esa autorización, como para la liberación voluntaria. Y eso es coherente también con el dato de las solicitudes evaluadas de comercialización. Y también hay que decir que ha habido solicitudes en el marco de la pandemia en la que hemos vivido para desarrollar vacunas COVID con estos organismos. Y bueno, yo creo que ya he terminado. Muchas gracias. Quizá me he extendido más de la cuenta, pero son tantísimos los datos que tenemos que, por muy deprisa que se hiciera, llevaba este tiempo. Muchas gracias. Muchas gracias, directora. Le agradecería se ocupara su lugar para moderar el debate. Ruego a los expertos que ocupen su lugar sobre el escenario. Miquel González Eguino, investigador del think tank BC3. Doña María Zúñiga, profesora de la Universidad de Zaragoza, expresidenta del Colegio de Geógrafos de España. Don Juan Carlos del Olmo, secretario general de WWF España, y doña María Ángeles Marín, directora de la Oficina de Estrategia de Movilidad del Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana. Perdón. Hemos visto que tenemos 5 áreas de conocimiento, 15 temas ambientales, 109 indicadores, tenemos muchos datos, pero ¿sabemos si estamos mejor? ¿Cuánto mejor estamos? ¿Cómo valoramos desde las distintas áreas de conocimiento esta evolución y esta situación? Me gustaría dar primero la palabra a Miquel, que es el experto en energía, clima y economía circular, y que nos hiciera una valoración de los indicadores correspondientes a su área de conocimiento. Miquel, por favor. Pues muchas gracias por la invitación y felicidades por la elaboración de este documento, que me gustaría destacar que para nosotros, los que nos dedicamos a la investigación y a la ciencia, como decía la vicepresidenta, pues tener a disposición tantos indicadores objetivos que nos permitan ver cómo estamos avanzando o no en algunas áreas, pues desde luego es muy útil, así que mis felicitaciones por delante. Yo, bueno, trabajo más en el área de energía y clima y entonces he centrado un poco más mi lectura en este campo y, bueno, tengo que decir que creo que recoge bastante bien los indicadores que están recogidos en este documento a la evolución que se está viviendo en España en cuanto a la descarbonización. Yo he hecho un ejercicio, ¿no?, de pensar, bueno, en qué medida este plan es capaz de darnos una buena foto de si estamos avanzando, por ejemplo, en el cumplimiento de un documento clave que es el PNIEC, ¿no? Y entonces he podido comprobar que la mayoría de los indicadores que aparecen en este documento permiten evaluar esto y además yo creo que podemos sentirnos satisfechos por el hecho de que se está avanzando correctamente en el cumplimiento de esos objetivos. También se ha mencionado en la sala, bueno, ha sido un año 2020 tremendamente complicado para tener indicadores, para evaluarlo,
pero bueno, en el informe aparece en una reducción del 13,7% de las emisiones de CO2, que efectivamente tienen mucho que ver con la pandemia, pero si uno analiza un poco más en detalle algunos indicadores de descarbonización, como la intensidad de CO2 por unidad de PIB, se puede ver que sí que hay una tendencia a la descarbonización más allá de los efectos de la pandemia. Y entonces eso pues, es algo a celebrar, junto con otros indicadores, pues, como por ejemplo el avance en las energías renovables, que también es indiscutible. En otros campos, vamos a decir que no hay, que hay todavía mucho trabajo por hacer. Por ejemplo, los indicadores que habéis presentado sobre economía circular muestran que, bueno, pues que eso va a ser un trabajo mucho más de fondo y más difícil, puesto que implican cambios en el modo en el que consumimos y producimos, y eso pues requiere un reto de mucho más calado. Pues muchas gracias, Miquel, por la valoración que haces. Yo creo que es interesante ese aspecto que comentas de cómo el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima se ve soportado por esos indicadores. Me parece muy interesante esa precisión. Por favor, María, ¿cómo lo ves tú? Bueno, yo voy a avanzar en el tema de reto demográfico y sociedad. Es verdad que, bueno, empezar por la felicitación al equipo técnico y a la decisión política de abordar documentos como este, que facilitan la llegada de información a la sociedad y permiten la toma de decisión. Es verdad que no ha tenido que resultar fácil porque al abordar este ámbito, el de reto demográfico y sociedad, se habrán encontrado con un momento histórico bastante complejo. Nunca había habido tanta gente en España, nunca habíamos vivido tantas personas en España, pero también es verdad que en la última década hemos visto algo que tampoco había pasado antes, que ha descendido la población, que era algo que no, en la serie histórica no habíamos visto antes. Unido además a esa pérdida de población que comentabas previamente en casi un 76% de los municipios, que es mucho. Hay que ver dónde está esa población, que si queréis luego comentamos. Parte en el extranjero y parte han obviamente migrado a las ciudades. Pero además hemos tenido una situación, en fin, una situación muy complicada, por situación sociodemográfica, sociosanitaria muy complicada por pandemia, que ha hecho que la mortalidad aumente mucho, con cifras que no habíamos visto desde 1941, con una sobremortalidad muy elevada. Esto nos hace llegar a este perfil ambiental de España, en el que se ve que la distribución de la población, como siempre, ya sabemos que somos un país de contrastes, muy concentrada en los espacios urbanos y en las zonas de costa, que deja un lado B, una vuelta de la moneda, o para los que somos de antes del 85, una cara B de la cinta, que es lo que sería la España despoblada. Esa España despoblada, ni vacía ni vaciadas, directamente despoblada, hay que tener en cuenta esa cifra que se comentaba previamente de los 12,5. Imaginaros que nosotros 5 y otros 7 del público tuviéramos que hacernos cargo del Parque del Retiro entero, que es 1 kilómetro cuadrado. Pues lo tendríamos complicado para gestionarlo, para limpiar todas las fuentes, cortar los árboles cuando hay que cortarlos, para plantar, lo tendríamos muy difícil. Entonces, esa cifra del 12,5 hay que seguirle mucho la pista en este momento, y así se hace en el perfil. Hay medidas ya, 130 medidas, se va en la buena dirección, alguna cosa habría que mejorar, luego la comentaremos, pero está muy bien. En la parte de estructura demográfica vemos que la masculinización es una tendencia progresiva en el mundo rural, lo cual es una pena, porque es verdad que los proyectos liderados por mujeres parece que tienen una sostenibilidad en el tiempo más firme, pero sobre todo está el tema del envejecimiento, que siempre se plantea como un concepto negativo, que yo me resisto, porque el envejecimiento de por sí, yo creo que a cualquiera que preguntemos queremos vivir más y queremos vivir mejor, con lo cual es un logro de nuestro tiempo y del estado del bienestar. Pero ¿cómo se llega a ese envejecimiento? Es decir, por una dinámica natural en la que hay menos nacimientos, menos niños, ahí es donde hay que incidir. Y las políticas no pueden ser de 4 en 4 años, tendrán que haber consenso político para que se planifique el futuro de al menos una década. Y por último, hablar de la situación socioeconómica, que es la tercera dimensión que incorpora el perfil. El riesgo de pobreza ha aumentado. Esto es un problema de por sí, un 1 con 1, según los indicadores que hablamos. Es verdad que el Producto Interior Bruto tenía una tendencia positiva, pero que la situación de pandemia ha hecho que esto se frene, igual que la situación del paro, que tenía una buena tendencia, también se ha frenado y ha descendido. Y aquí es donde entra el último concepto que quiero mencionar, que es el de vulnerabilidad social, es decir, el de una predisposición de determinados colectivos a sufrir mayores daños ante un riesgo.
Y ahí es donde esa vulnerabilidad está condicionada por un montón de determinantes socioeconómicos que habría que trabajar y que creo que el perfil sí que valora y sí que incorpora, con lo cual mi valoración desde luego positiva. Bueno, muchísimas gracias, María, por el análisis tan completo que has hecho. A mí lo que más me ha gustado es lo de que el envejecimiento es un logro de nuestra sociedad por aquello que nos toca. Realmente me parece una manera de enfocarla estupenda. Así que creo que sí, que hay que incidir en el origen del proceso. Ahí a lo mejor necesitaríamos un indicador que nos diera esos datos. Me parece una aportación muy interesante. Y bueno, pues ahora vamos a pasar a la naturaleza, que tienes muchísimo que comentar, Juan Carlos, porque hay muchísimos indicadores de naturaleza, tanto de medio natural como de aguas, como de costas. Así que haznos tu valoración, por favor. Bueno, pues lo intento de forma muy resumida. Me uno a las felicitaciones a la Subdirección General de Relaciones Internacionales y la Subsecretaría del Ministerio, que sabemos que está a tope siempre de trabajo, y sacar este informe es un trabajo enorme. Luego hablaremos un poco más de ello, porque no siempre obtener los datos es fácil, no siempre los datos están centralizados, y es complejo obtener todos los datos que una buena fotografía. Es difícil saber con los indicadores que tenemos aquí, eso que se han aumentado, cuáles son las tendencias o qué está pasando exactamente con la naturaleza. Necesitaríamos más indicadores, ¿no?, para tener un buen diagnóstico. De hecho, nosotros, por ejemplo, a nivel internacional hacemos una especie de, llamamos índice Planeta Vivo, que es un índice con más de 3.000 especies, 10.000 poblaciones que analizamos para intentar tener una idea de cómo evoluciona la naturaleza en el mundo y los ecosistemas. Haría falta una visión así más completa, más para poder tener una foto completa. Y a lo mejor también haría falta en algún momento incorporar un indicador de huella ecológica del país, ¿no?, que creo que es muy necesario, que acabaría, digamos, de cerrar todo el círculo. Por eso podemos hablar un poco más. Bueno, por abordar solamente algunos de los puntos que toca. En cuanto a protección de la naturaleza, pues el informe tiene datos muy positivos, ¿no?, porque efectivamente es un gran logro que lleguemos a un 36% de la superficie de nuestro país protegida. Eso es un hito increíble, y que estemos ya en el 12% de la superficie marina, a punto de dar ya el salto hacia el 18 o el 20% el año que viene, y con el compromiso del 30%. Es un dato súper importante y muy positivo. Pero también es verdad que faltan indicadores clave, ¿no?, para entender esto. Por ejemplo, no solamente se trata de proteger, sino que se trata de gestionar bien. Entonces, necesitamos tener indicadores de gestión, es decir, cuántas de todas estas zonas protegidas cuentan con planes de uso y gestión adecuados, o cuánto se está invirtiendo, cuántos recursos públicos por hectárea de cada uno de estos espacios protegidos, porque tenemos muchísimas zonas protegidas que luego son figuras prácticamente de papel, como sabemos, donde no hay un herramienta de gestión. Ese es un dato positivo. Con respecto a la protección de especies, es difícil hacerse una idea. Los datos que tenemos de la Comisión Europea hablan de que, bueno, pues, y de la revisión que se hace sexenalmente del artículo 17, que España, en cuanto a protección de especies, tiene un 20% de los hábitats europeos en peligro y un 10% de las especies en peligro. Aquí no se reflejarían falta algunos indicadores más sobre la situación de especies amenazadas, de especies protegidas. Por ejemplo, los planes de recuperación que están aprobados, que dependen de las comunidades autónomas. Hay muchísimas comunidades autónomas que no están aprobando sus planes de recuperación de especies. Y eso es absolutamente clave y es un hándicap, lo sabemos desde el punto de vista de la obtención de datos. Entonces, ahí hace falta más información para saber qué está pasando. Hay grandes logros de conservación sobre todas las especies más singulares, pero otras, por ejemplo, las aves más comunes, como por ejemplo se ha demostrado ya muchas veces, ligados a medios agrarios, o insectos, polinizadores, necesitamos más información para saber qué está pasando. Si hablamos de los bosques, pues hay un dato muy interesante, que es el crecimiento de la superficie forestal. Pero por sí es un dato positivo que suele estar ligado precisamente al despoblamiento y al abandono rural, ¿no? O sea que es un dato aparentemente positivo, pero que habría que analizar con cuidado. Ahí, una vez más, lo que nos importa mucho no es tanto que aumente la superficie forestal, sino la calidad de los bosques, ¿no?
Y ahí, por ejemplo, pues igual, faltaría un dato de realmente qué superficie de esta superficie forestal tiene planes de gestión y planes de ordenación, que en este momento en España es como el 20%. Entonces, es fundamental ver cómo crece esa ordenación, esa gestión de los montes. Otro aspecto que está relacionado es de los incendios forestales. Hay un dato muy positivo también en el perfil, que es que los incendios forestales en España se reduce el número de incendios y se reduce la superficie. Eso es un dato muy positivo. Quiere decir que España tiene equipos de extinción y medios de extinción cada vez mejores, cada vez más profesionales, cada vez mejor situados y que se atacan cada vez con más rapidez los incendios y que cada vez hay menos. Sin embargo, faltaría un indicador de la superficie que arde cada año por grandes incendios forestales y superincendios, que es, bueno, pues los fenómenos que están trayendo en este momento, pues el cambio climático. Y para terminar, aunque toca muchos más puntos muy interesantes, estaría el tema del agua. Para mí, sin duda, el más preocupante de todo el informe. La situación del agua en España es absolutamente crítica y más estamos en el epicentro, en la zona cero del cambio climático y va a ser así, el impacto en los próximos años va a ser tremendo, ¿no? Entonces, los datos que hay muchos datos, concretamente sobre agua, pues son muy, muy alarmantes. Y hay que cruzarlos, y aquí termino, y si podemos, porque no quiero consumir más tiempo, hay que cruzarlos con los datos de agricultura, que eso sí me parece súper interesante del informe, poder cruzar los datos que hay sobre agricultura, aunque no son necesariamente conexos, pero me parece realmente alarmante que en España tengamos el 40% de los acuíferos sobreexplotados, el 45% contaminados por nitratos y la superficie de regadío en España siga creciendo de forma continuada y los planes a futuro siguen siendo esos. Entonces, creo que el tema del agua claramente sobresale en el estado ambiental, es una gran prioridad, como todos sabemos, que hay que abordar ahora en el tercer ciclo de planificación, como sea, pero creo que es uno de los grandes semáforos, luces rojas que salen del perfil ambiental, sobre todo por su impacto brutal de la agricultura en este momento y la industrialización de la agricultura. Pues bueno, muchas gracias, Juan Carlos. Yo creo que has aportado muchas ideas de mejora y identificado áreas en las que es necesario seguir trabajando y bueno, creo que hemos tomado buena nota para en las próximas ediciones intentar suplirlo. Y aunque, como todos sabemos, los que trabajamos en este ámbito no es nada fácil. Y bueno, vamos a pasar ahora, que está dentro del perfil medioambiental como un sector económico, el sector del transporte. Hemos visto en los indicadores que es el sector que más aporta en emisiones de gases de efecto invernadero. Pero bueno, tenemos a Ángeles Marín, que es la directora de la Oficina Técnica de Transporte de movilidad sostenible, segura y conectada del Ministerio de Transportes, que yo creo que están dando una orientación muy diferente de este sector. Y bueno, me gustaría que hicieras la valoración de los indicadores que se presentan, si crees que realmente reflejan el estado medioambiental y la manera de comportarse el transporte y la mejora que se haya podido introducir en el mismo con respecto a ese comportamiento ambiental. Pues muchísimas gracias, María Jesús. Y también quisiera comenzar, como el resto de los ponentes, por agradecer al Ministerio la publicación de este informe y al equipo técnico que lo ha trabajado, que somos muy conscientes de las dificultades que hay y de la escasez de medios que sufrimos en toda la Administración. Entonces, simplemente ponerlo en valor y agradecer el esfuerzo. Mi visión sobre la foto, digamos, que nos marcan estos indicadores y tal vez lo más interesante, que son las tendencias, se parece mucho a lo que ya se ha adelantado. Efectivamente, el sector del transporte y la movilidad es un gran emisor en gases de efecto invernadero, es el responsable de en torno al 29% de las emisiones, por tanto, eso es un gran reto. Y un segundo reto es el de las emisiones contaminantes con impacto en la salud humana, especialmente en ámbitos urbanos, ¿no? Esas emisiones contaminantes, NOx o las partículas, el material particulado fino. Bueno, esos son los dos grandes retos. La buena noticia, por verlo de algún modo, es que las medidas que tenemos que adoptar para mitigarlos son similares para ambos retos. Si vemos la tendencia,
en emisiones contaminantes. En el largo plazo la tendencia es buena, es muy decreciente debido a mejoras en la normativa, nuevos estándares en las emisiones de vehículos, etcétera. Sin embargo, la mejora en gases de efecto invernadero no se está produciendo. Efectivamente, es un sector en el que nos está costando descarbonizar, pues por la fuerte dependencia de combustibles fósiles. ¿En qué estamos trabajando? Pues lo has mencionado tú también. Creo que también la buena noticia es que en la política pública de transportes y movilidad estamos integrando de forma definitiva esta conciencia ambiental o esta agenda ambiental en el núcleo de nuestras políticas de transporte y movilidad. Eso tiene un reflejo, por ejemplo, en el tratamiento que estamos haciendo de los fondos del Plan de Recuperación en materia de transportes y movilidad, que tiene una componente medioambiental muy importante, o en la nueva estrategia de movilidad segura, sostenible y conectada que llevamos desde la oficina que coordino, que publicamos la semana pasada, aprobada por el Consejo de Ministros, y tiende mucho en esta dirección, ¿no? En asumir dentro de las políticas de transporte y movilidad como parte de nuestro ADN esa componente medioambiental. Y yo creo que eso es una gran noticia. ¿Qué medidas concretas tenemos que impulsar? Y aquí también hay que hacer un llamamiento a la colaboración de todas las administraciones, porque no solo desde el Ministerio, sino comunidades autónomas y ayuntamientos en movilidad urbana, pues tienen mucho que decir y mucho que hacer. Ese impulso a los planes de movilidad urbana sostenible, esas zonas de bajas emisiones, si hablamos del transporte urbano, hacer un transporte público que sea atractivo, que sea fácil de utilizar, invertir en esos cambios de flota para que los vehículos sean menos contaminantes de transporte público y de privado. Ese plan MOVES impulsado por el IDAE, esas ayudas a la electrificación de las flotas de turismos, y también es un tema que tenemos que abordar en el vehículo pesado, donde es más complicado porque la tecnología todavía no está tan disponible, no hay tantos vehículos de transporte pesado eléctricos o de tecnologías alternativas, y ese va a ser algún reto. Y también unirlo a la parte de urbanismo, gestión de la demanda, esas ciudades, y también conecto con reto demográfico, esas ciudades medianas, amables con las personas, con la calidad de vida, donde las necesidades de movilidad son mejores, esa ciudad de los 15 minutos de la que tanto se habla últimamente, ¿no? Esa racionalización del espacio urbano para disminuir la necesidad de movilidad con la repercusión que tiene en la salud y en el medio ambiente, y también la promoción de esa movilidad activa, de ir andando, de ir a pie, que lo facilita esta ciudad más moderada. Y luego, simplemente por mencionar, que ya se ha mencionado, pues el efecto de la pandemia, sin duda, en el informe, que hay indicadores pues que no han podido estar disponibles o que se ofrece una foto un poquito distorsionada. Los efectos de la pandemia han acelerado tendencias en movilidad y transporte y han modificado algunos patrones, algunos con efectos positivos. Por ejemplo, el auge del teletrabajo reduce las necesidades de movilidad y traerá ventajas, pero parece que nos está costando mucho recuperar la movilidad en transporte público. Hay cierta reluctancia de la población al uso del transporte público, cuando sí que estamos recuperando el transporte privado motorizado, ¿no? Por lo tanto, eso es un reto que también nos preocupa mucho en el Ministerio, y en el que también estamos trabajando en ese animar a la población a la vuelta al transporte público como forma de transporte mucho más sostenible que esa movilidad individual motorizada. Pues muchas gracias, Ángeles, por el análisis tan completo que nos has hecho. Me parece muy interesante la observación de esa conexión entre planes de movilidad, urbanismo y gestión de la demanda. Me da pie para introducir el siguiente bloque de discusión, en el cual lo que queríamos plantear es el perfil ambiental de España como instrumento de gestión, la relevancia para el seguimiento y evaluación de políticas públicas y esa transversalidad, ese cruzar datos que comentaba Juan Carlos. ¿Cómo veis que las diferentes áreas de conocimiento se pueden integrar para conseguir esa visión de conjunto y que no sea una suma de datos, sino que sea una integración que nos permita valorar ese estado medioambiental? Quizá hay indicadores que sobran, a lo mejor hay algunos que se solapan, hay otros que faltan, como ha dicho también Juan Carlos. Los indicadores de reto demográfico, que hacías una valoración positiva, ¿cómo los conjugamos con los otros indicadores? ¿Qué relación existe o podemos encontrar o podemos trabajar para encontrarla en el tema de la energía, que es tan transversal? Otro tanto lo mismo. Me gustaría que dierais un poco vuestra visión rápidamente sobre este tema y quizá, como vamos un poco mal de tiempo, también avanzar en el último área de conocimiento que se ha incorporado este año, la cuestión de la salud,
cómo veis que las diferentes áreas de conocimiento también pueden contribuir a esta nueva, que también es una cuestión muy transversal y que nos afecta, por supuesto, a todos. Miquel, por favor. Pues sí, yo en este... Funciona, ¿no? De hecho, traía como un par de recomendaciones que tenían que ver con una de las ideas que has apuntado, intentar que el informe tenga indicadores que de alguna forma, lo mencionaba Juan Carlos, que fueran transversales, o sea, que los elementos que estamos analizando en este informe no actúen como silos, ¿no? Sino que podamos tener indicadores que conecten todas las piezas de la protección ambiental, que al final todo está conectado, ¿no? En el caso, por ejemplo, de la energía y el clima, pues sería muy importante ver en qué medida todos estos procesos de descarbonización y de implantación de renovables están conectadas con los cambios en la biodiversidad o en los usos naturales de nuestro territorio, ¿no? O, por ejemplo, me ha gustado mucho del informe y se ha mencionado, bueno, me ha gustado por el hecho de que se ha incluido, pero el dato de desprotección social, que ha subido un 25%, quiero recordar, pues también nos puede ayudar a pensar que necesitamos conectar las piezas, ¿no? En qué medida la descarbonización, el impulso de las renovables está conectado con la pobreza energética, porque cuantos más renovables tengamos, más vamos a conseguir bajar el precio de la electricidad. Entonces, pues, bueno, un ejemplo de cómo podemos intentar linkar unos indicadores con otros para dar un mensaje más global, sabiendo que esto no es nada sencillo, ¿no? También, en el sentido contrario, algunos indicadores que aparecen en el informe muy interesantes, como el aumento de las masas forestales, qué implicaciones tiene eso también en los sumideros de CO2, etcétera, y cómo esto lo podemos capturar en términos de descarbonización. Entonces, ese era uno de los aspectos que yo creo que se puede avanzar, sabiendo que no es fácil. Quizás también se podría avanzar en tener un cuadro de mando pequeñito de los indicadores claves del plan, porque son casi 110 indicadores y entonces igual habría que seleccionar unos pocos para aquel que no tiene tanto tiempo para ver el informe completo. Y luego también me gustaría, en la medida de lo que fuera posible, intentar promover el uso de indicadores adelantados para que ahora estamos presentando el perfil ambiental de 2020, ¿no? Pero claro, estamos ya a finales de 2021 y a veces esto nos deja un poco descolocados. Sé que no es fácil, pero en la medida en que haya datos adelantados disponibles, ya sean por fuentes oficiales o por centros de investigación que son capaces de proporcionarlos, pues estaría muy bien utilizarlos. Por ejemplo, me preocupa especialmente, he mencionado el tema de la descarbonización, que avanza yo creo que a buen ritmo, pero en estos momentos nos preocupa el efecto rebote que puede haber ahora con la recuperación económica si los fondos de recuperación no se destinan de una forma decidida, clara, hacia la transición sostenible, hacia la transición verde. Entonces, esos indicadores adelantados nos pueden dar esa información para que la toma de decisiones pues esté más conectada con los últimos datos. En fin, nos dejo ahí un montón de nos has puesto trabajo, muchos deberes, sí, muchos sí. deberes. El subsecretario está mirando como... Bueno, pues María, por favor, sí que en el caso de los indicadores de reto demográfico y todas las cuestiones que tú has planteado, sí que me gustaría que nos dieras tu visión de cómo ves como instrumento de gestión desde el punto de vista de seguimiento y evaluación de las políticas públicas medioambientales y de reto demográfico que en este ministerio tenemos como competencia. Bueno, en primer lugar, sí que quiero decir que a mí me gusta mucho la estructura, me gusta mucho que haya un capítulo de reto demográfico y sociedad. Y además me gusta mucho cómo empieza, porque empieza con el primer objetivo que a mí me parece que es clave, que es garantizar la funcionalidad del territorio. Creo que esa es en realidad la enfermedad que hay que curar, que tiene distintos síntomas. Tiene el síntoma de la despoblación, del envejecimiento, de la masculinización, del descenso de población, pero creo que acierta muy bien en ese objetivo. Creo que está configurado como una herramienta útil, al igual que la definición de los objetivos de desarrollo sostenible está planteado de una manera, yo creo que pareja, están alineadas, y permite bascular la responsabilidad de la acción ya no solo al Gobierno, que es el que en general es responsable de que el mundo vaya bien,
sino también a la sociedad civil, que con herramientas como esta puede tener iniciativas individuales o colectivas que aporten en la dirección correcta. Y esa transferencia de información, esa transparencia de los datos permite trabajar en esa línea. Me gusta mucho la escala de trabajo en reto demográfico porque baja municipio. Es una escala en la que se pueden tomar decisiones. Si nos habíamos quedado en provincias con 50 datos no puedes tomar decisiones, con 8.000 sí que puedes tomar decisiones. Y me gusta mucho que haya mapas. Esto me viene de formación profesional. Desde la geografía nos gusta mucho ver los mapas. Ahí tengo ideas, ya aquí en público hago oficial que se nos ocurren ideas de cómo avanzar en esos mapas y lo digo públicamente. Y me gusta mucho que está alineado con un concepto que desde la geografía, desde el Colegio de Geógrafos y la Asociación Española de Geografía hemos trabajado, que es el de nueva cultura del territorio, entendiendo que el territorio es un bien no renovable, que es frágil, que es complejo, que requiere una buena gestión y que todo el mundo tiene derecho a vivir en un espacio bello, sano y sostenible. Entonces, ese concepto de nueva cultura del territorio yo sí que lo veo reflejado en el perfil. También hay margen de mejora en otras cosas. A mí me gustaría ver más integración de los indicadores, indicadores incluso sintéticos que incorporen datos de los distintos ámbitos, y me gustaría ver una zonificación de, al final, cada municipio de España, ¿qué dato tiene? Esa zonificación en realidad viene de, si no definimos, no podemos medir, si no medimos no podemos mejorar y si no mejoramos, que esta frase, si no mejoramos se degrada siempre lo que sea. Entonces, ahí sí que como concepto que lanzo es un trabajo que nosotros hemos hecho, que es el mapa 174 en relación con la red SESPA, que ahí sí que intentamos integrar algunos indicadores de carácter ambiental, pendientes, altitudes, con otros de carácter sociodemográfico, pues, densidades de población, distribución, estructura, para llegar a alguna conclusión y a partir de ahí poder avanzar. Y como estamos cerca de Navidad, yo voy a escribir la carta a los Reyes, luego ya la bicicleta roja no siempre llega, pero a mí me gustaría ver incorporado el concepto de espacio vivido. No solo tienes relación con un espacio porque vivas en él, tienes relación porque estudias en él, porque trabajas en él, porque vas los fines de semana o en verano. Entonces, eso daría una visión más real de la funcionalidad de los territorios. Este concepto es el de población vinculada, que a mí me parece un concepto precioso, que se incorporó en el censo del Instituto Nacional de Estadística en 2001, que fue el último que tuvimos de censo universal, de encuesta universal, y que ahora es verdad que se trabaja, pero no con la precisión y el detalle que tenía en aquel momento. Entonces, yo creo que un poco esta es mi valoración. Pues, oye, muchísimas gracias por todas las ideas que nos has dado, porque yo creo que es una aportación que enriquece mucho la visión que en el Ministerio para la Transición Ecológica podemos llegar a tener, con toda esta visión desde otra perspectiva de la población, de la funcionalidad del territorio, que al fin y al cabo es el soporte de todo lo que realizamos, ¿no?, en él. Así que muchas gracias. Juan Carlos, tú antes ya has dicho muchas áreas de mejora, no sé si ahora nos vas a poner más cuestiones sobre la mesa, pero sí que me gustaría que hicieras una síntesis de lo que consideras verdaderamente relevante para el seguimiento y evaluación de las políticas públicas en materia de naturaleza y con todos los temas medioambientales que se incluyen ahí, que los hemos visto en la descripción del perfil ambiental. Bueno, lo primero, decir una cosa que es muy obvia, ¿no? Y es que estamos en un momento absolutamente clave. Un momento clave donde de gran riesgo, pero también de gran transformación. En un momento en el que no podemos fallar como sociedad ni como gobiernos en esto. Quiero decir que para tomar las decisiones adecuadas hace falta tener la información y los indicadores adecuados y precisos. Es decir, se tiene que tener una información y unos indicadores robustos para tomar las decisiones y poder corregir rápidamente el rumbo de las políticas, porque no hay margen de maniobra en este momento. En ese sentido, yo creo que lo importante del perfil ambiental de esta herramienta es efectivamente para mí dos ideas, ¿no? Una, tiene que servir para tomar decisiones políticas y la segunda tiene que servir para que la sociedad encuentre una información muy accesible,
para saber lo que está pasando en los diferentes campos de los que estamos hablando. Yo creo que hay una cosa que a mí me salta a la vista, y es que con el perfil ambiental y con los indicadores, es que una fortaleza del perfil es que los indicadores, muchos de ellos vienen desde el año 2004. Es decir, hay una serie histórica muy interesante, una cadena de custodia, si quieres, de los datos que no habría que romper, pero a la vez creo que desde el 2004 ha cambiado muchísimo la realidad política y las leyes, los marcos normativos, los marcos estratégicos en los que nos movemos. Entonces, a mí me parece que estaría bien darle una revisión. Ya sé que soy muy arriesgado en esto, pero habría que darle una revisión. Es decir, estos indicadores están realmente alineados con los indicadores de la estrategia de desarrollo sostenible que ha aprobado este país a primeros de este año, están alineados con los objetivos de la estrategia de biodiversidad de la Unión Europea 2030, de la granja a la mesa, de la ley de cambio climático, de tantos otros que hay, la batería enorme de indicadores que hay. Yo creo que esa es la pregunta que hay que hacerse. Si preservando todos los indicadores que tenemos toda esa trazabilidad desde hace años, no habría que dar una vuelta. A mí me parece que muchos indicadores, a la hora de hablar de tomar decisiones y de tener un cuadro de mando que todo el mundo entienda, pueden aportar en muchos casos confusión. Entonces, yo creo que a lo mejor habría que dar una vuelta de primero, si cumplen realmente con, no sé cuántos años llevamos haciéndolo, con el objetivo que tenía, si se adaptan a los compromisos que tiene nuestro país en este momento y los retos, y a lo mejor hay que ir a un cuadro de mando más sencillo, con 40, 50 indicadores muy buenos, invirtiendo mucho en su seguimiento para que sean muy coherentes, invirtiendo recursos para ciencia, para hacerlos coherentes, y a lo mejor luego detrás un plantel de indicadores más grande. Es una propuesta que dejo encima de la mesa para que sea una herramienta realmente útil. Y por terminar, nos has pedido también una reflexión, me parece súper acertado, muy acertado, que se incluya un bloque temático sobre salud y medio ambiente, muy en línea también con la estrategia que se acaba de aprobar. Y creo que los indicadores que hay, habría que darlos una vuelta a los que hay ahora mismo. Quizá por ser nuevo, el tema requiere una buena vuelta. Y ahí sugiero, por ejemplo, incluir todo el tema de la dieta planetaria, que tiene que ver mucho con la salud y está relacionado también con la calidad ambiental. Qué comemos, consumo de carne, etcétera, y que está relacionado con el resto de factores que estamos analizando. Gracias. Bueno, pues muchas gracias, Juan Carlos, por las nuevas ideas que nos acabas de aportar. Es un reto, desde luego, tal y como lo propones. Evidentemente, el perfil ambiental, lo que pretendemos con ello es tomar decisiones adecuadas, basadas en el conocimiento, como no puede ser de otra manera. Pero creo que aquí estamos y necesitamos de vuestras aportaciones y de vuestra colaboración precisamente para conseguir esos indicadores robustos que nos permitan tener el conocimiento adecuado para la toma de decisiones. Y bueno, pues escucharemos las aportaciones y las ideas que nos deis vosotros y otros muchos expertos que también nos pueden aportar. Y bueno, pues hablando finalmente del sector del transporte, que me parece muy interesante tu presencia aquí porque es uno de los sectores económicos fundamentales, sí que me gustaría también que nos dieras tu idea de cómo este perfil ambiental sirve como instrumento de gestión y qué herramientas desde el MITMA se pueden implementar para una mejora del desempeño medioambiental del transporte y que se pueda ver reflejado como evolución de la situación ambiental en este perfil ambiental. Bueno, pues muchas gracias ya por no extenderme, simplemente volver a poner en valor la idea que se ha comentado de que este tipo de informes, de indicadores y observatorios son esenciales para los que nos dedicamos al diseño e implementación de políticas públicas, porque necesitamos datos para tomar decisiones basadas en datos y en evidencia y no en percepciones, y ahí siempre hay campo de mejora. En el área concreta, también poner en valor el documento tal y como está es muy valioso en el sentido de que, por ejemplo, al presentar las distintas perspectivas y si se profundiza un poco más en esa interseccionalidad entre ellas, ofrece una foto y una posibilidad de comparar los efectos entre un sector y otro, la interrelación entre distintos sectores, que me parece muy interesante y que es lo que aporta especialmente este informe.
En el ámbito concreto de la movilidad y el transporte, yo sí que veo un área de mejora, un posible área de mejora, y es que los datos que vemos, los indicadores son muy globales, son del transporte en su totalidad, y yo echo de menos una segregación por modos de transporte, por tipo de vehículo, por uso del transporte, si hablamos de movilidad activa, transporte público, y no solo de terrestre, sino modo marítimo, modo aéreo, ¿no? O analizar cada modo y cada tipo de vehículo en función de la eficiencia por tonelada transportada o persona transportada, kilómetro, ¿no? Profundizar un poquillo más en ese análisis. Ahí estoy de acuerdo con ese reto que se ha planteado entre necesitamos más indicadores para profundizar, pero también necesitamos hacer el documento legible y accesible y necesitamos un relato y un entender lo que al final se quiere decir. Entonces, es complicado, pero yo creo que se puede avanzar en compaginar esos dos planos, de tener pues, muchos indicadores a disposición de administraciones públicas, de expertos, de universidades, que vamos a hacer un uso intensivo de ellos, y combinarlo con esa visión más dirigida al público general, con esa visión más de sensibilización, de comunicación, que ya se ha trabajado con las infografías que habéis presentado, profundizar más ese cuadro de mando que se ha comentado, más de un vistazo, ¿no? Que nos contribuya a ese cambio también, a esa sensibilización en la sociedad, que al final es una pieza clave, porque también los ciudadanos a nivel individual tomamos muchas decisiones en el día a día y sin información no podemos generar conocimiento que nos lleve a cada uno ya de forma individual a adoptar las decisiones, por lo menos de forma informada y responsable. Entonces, también tenemos todas las administraciones también ese reto con la comunicación y con la sensibilización. Y yo creo que esta puede ser una herramienta muy interesante con el formato adecuado. Y por terminar con el tema de salud, pues en el caso de transporte yo sí que creo que hay una importante interrelación, analizando eso con un poquito más de detalle, el uso, el avance en la movilidad activa, la promoción de la bicicleta, por ejemplo, y el conectar los indicadores de transporte con las políticas públicas que estamos poniendo en marcha. Por destacar que vienen en el documento nombradas la Estrategia de Movilidad Segura, Sostenible y Conectada, que aprobó el Consejo de Ministros la semana pasada, y la nueva Ley de Movilidad Sostenible, que estamos trabajando en un primer borrador con otros ministerios y esperamos poder lanzar en las próximas semanas. Entonces, de alguna forma, si esos indicadores nos ayudan a hacer el seguimiento de estas políticas, pues yo creo que tendrán muchísimo valor añadido. Pues muchas gracias, Ángeles. Yo creo que has insistido y has incidido en un aspecto muy importante, que es esa vinculación que yo creo que se ha dicho por parte de todos los expertos. Si tenemos que acabar, casi haría un resumen de lo que se ha ido aportando en el debate. ¿O podemos seguir? Bueno, pues si podemos seguir, entonces incidimos un poco que vosotros no habéis aportado con respecto al último área de conocimiento de la salud, como los indicadores tanto de energía como de reto demográfico y también aunque tú sí que has hablado, pero quizá de qué manera los indicadores y los temas ambientales que se tratan en cada área de conocimiento, si son los adecuados o no, y si se tendrían que conectar con el nuevo área de conocimiento de salud. Miquel. ¿Yo qué me preguntas? Ahora, la pregunta va dirigida un poco a ver si los indicadores que están en un área, en el área de energía y clima, cómo pueden contribuir a la nueva área de... Sí. Vale, pues mira, yo por ejemplo, me ha parecido muy interesante esta incorporación del área de salud. Creo que además, como se ha comentado, puede ser muy útil porque una parte importante al menos en energía y clima, que nos va a ayudar a descarbonizar va a ser los cambios de estilo de vida, ¿no? Y eso tiene mucha relación con la salud, ¿no? Y eso nos puede ayudar a que informes como este conecten con la población, ¿no? Entonces, seguramente por ahí puede haber algunas conexiones, ¿no? Entre el uso de la bicicleta, el caminar, la dieta, etcétera, que finalmente no solo mejoran nuestras ciudades y la contaminación, sino que también pues reducen las emisiones de CO2. Yo cuando vi esta parte de salud también tuve la sensación
quizás de que había algunos indicadores relevantes que no los vi, ¿no? Y que igual se podían incorporar. Por ejemplo, un aspecto muy importante son las muertes prematuras asociadas a la contaminación atmosférica, que entiendo que deberían estar en este bloque y que además, si hacemos políticas intensas de descarbonización del sector transporte, este es un indicador que deberíamos ver disminuir, espero, en el futuro, como lo ha venido haciendo en el pasado, ¿no? Y bueno, esas son un par de ideas que se me ocurren. Pues muchas gracias. Yo creo que sí, que son ideas interesantes para tenerlas en cuenta en las próximas ediciones del perfil ambiental. Y con respecto al reto demográfico, también nos gustaría oír tu aportación en este campo. Bueno, a mí me gusta mucho que esté esta parte de salud incorporada en el perfil. Nosotros sí que pensamos que el ambiente, el entorno en el que vivimos condiciona la salud. Hay algunos estudios que dicen, dime la parada de metro en la que te bajas y te diré de que te vas a morir. Entonces, bueno, de alguna manera el entorno realmente afecta a la salud. A mí aquí hay dos conceptos que me gustaría incorporar. El concepto de salud en todas las políticas, relacionado con los principios de Alma Ata de hace ya muchos años y de lo que es el concepto y la importancia de la atención primaria, pero de incorporar o de tener en cuenta que muchas políticas afectan finalmente a la salud, temas de urbanismo, temas de movilidad, temas de energía, que al final afectan a la construcción de ese entorno y a la gente que vive en el entorno. El segundo concepto es el de determinantes sociales de la salud, que se puede transformar o ampliar a determinantes de la salud, incluyendo lo social y lo ambiental. Aquí nosotros sí que hemos trabajado en algunas patologías concretas, en algunas enfermedades concretas, pues por ejemplo depresión. En depresión está demostrado que vivir en un entorno rural es un factor protector, al igual que lo es el vivir cerca de espacios ambientalmente, o sea, con una calidad ambiental alta. Entonces, hay determinados conceptos que yo sí que creo que están muy vinculados con la salud de las personas y un poco va ahí nuestra aportación. La salud en todas las políticas como concepto y los determinantes de la salud que se puedan incorporar aquí. Pues muchas gracias, María. Yo creo que esa visión transversal, evidentemente, es que estando en este Ministerio de Transición Ecológica es absolutamente necesaria. Entonces, tendremos que ver de qué manera podemos incorporar todas estas cuestiones para que, lo mismo que se decía hace años, integración de la componente ambiental en todas las políticas, integración también de la salud en todas las demás, ¿no? Porque nos va la vida en ello, Así que, Juan Carlos, no sé si quieres hacer alguna otra cuestión. Yo, aunque no estaba dentro de la escaleta que se me ha dado, me gustaría ofrecer la palabra a los asistentes por si quieren hacer alguna precisión, alguna observación, alguna pregunta, antes de pasar a hacer una especie de resumen de lo que hemos hablado. Tenéis la palabra si alguien quiere intervenir en este momento. Muy buenas tardes a todos. Me sumo, por supuesto, a las felicitaciones y muchísimas gracias a todos los ponentes porque todos habéis aportado grandes ideas. Yo sí quería, como organización conservacionista y científica, ¿no?, que llevamos ya 67 años de historia, es que muchas veces hay seguimientos de los que ha hablado incluso mi compañero Juan Carlos del Olmo, como son las aves, que en sí mismo también nos ayudan a saber qué está pasando, ¿no? Y que tiene una serie de años histórica y que ha sido parte del perfil ambiental durante muchísimo tiempo, ¿no? Yo creo que el cómo están las poblaciones de aves son un termómetro que está no solo comprobado a nivel planetario, sino que es uno de los indicadores de calidad de vida y, por supuesto, también de salud de Eurostat, pues sí que creo que debería incorporarse de nuevo al perfil ambiental. Y por todo lo demás creo que es un acierto y que cuanto más
hagamos extender este tipo de perfiles que no son ambientales. Me gustaría decir que este perfil es un perfil de futuro social en cualquier país. Incluso le cambiaría el nombre. Tomemos una decisión, midamos ese cuadro de mandos que pueden ser los ODS y demás, pero sobre todo tomemos la temperatura concreta de cómo tienen que dirigirse las políticas. No es un perfil ambiental, es un perfil de futuro social. Muchísimas gracias. Bueno, muy buenas tardes. Soy Juana López, directora general de Políticas contra la Despoblación de este Ministerio para la Transición Ecológica y Reto Demográfico y, por supuesto, darle enhorabuena por la organización de la presentación de este perfil, por toda la información, además, sintética, que era muy difícil, directora María José, de hacerlo. Como tú decías, con toda la información que nos da este perfil ambiental. Y yo quisiera destacar la importancia que tiene la incorporación de nuevos indicadores, obviamente la incorporación de la perspectiva de reto demográfico, porque creo que hay un desafío que tiene que ver con la coherencia de políticas. Y muchas veces, y yo creo que aquí lo estamos abordando desde este Ministerio, incorporar esta perspectiva, estos indicadores, esta lógica en el ámbito de la lucha contra el cambio climático, del medio ambiente, incluso también con lo que decís ahora mismo de la salud, es absolutamente esencial. Tomamos nota del margen de mejora, que sabemos que siempre existe. Creo que además en esta mesa, con representantes evidentemente del Gobierno de España, tanto de este Ministerio como del Ministerio de Agenda Urbana y Movilidad, con esa perspectiva tan relevante que tiene también para nosotros todo el tema de movilidad rural, pero también con sector privado y con sociedad civil, es absolutamente clave para poder avanzar. Así que, bueno, pues felicitarnos a todos y por supuesto, seguimos con todas las ganas de seguir colaborando desde este Ministerio y con todos vosotros para, como decía, para obtener ese mayor margen de mejora posible. Muchísimas gracias. Sin problemas. Bueno, muchas gracias por las aportaciones y, bueno, pues con respecto al cambio del título del documento, yo creo que es muy significativo que el Ministerio haya cambiado de nombre, porque el hecho que haya pasado de ser Ministerio de Medio Ambiente a Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, creo que va muy en la línea de la intervención que has hecho, Asun, de que es un documento de futuro social. Estamos hablando aquí de transición ecológica, estamos hablando de reto demográfico, de economía y de personas. Y creo que es fundamental el que se refleje. El subsecretario a lo mejor puede pensar en cambiar el título del documento, pero creo que ya lo estamos integrando con ese cambio de la denominación del propio Ministerio y de los diferentes ámbitos de actuación en el mismo. Para resumir un poco el debate que hemos mantenido, yo creo que ha sido reiteradamente señalado la necesidad de vincular las estrategias, las políticas, las normativas que se van adoptando en los diferentes ámbitos con los indicadores que tenemos. Se ha dado la bienvenida al documento porque verdaderamente es un trabajo colectivo de muchísimas personas que han sido con su esfuerzo capaces de recoger muchísimos datos, de aportar muchísima información y tenemos un puzzle con muchísimas piezas. Pero ahora tenemos que ser capaces de ensamblar ese puzzle. Y es un puzzle que no es de 2 dimensiones, sino que es multidimensional, porque lo hemos visto con las aportaciones de los diferentes expertos de las diferentes áreas, que son dimensiones que no son en un mismo plano, que son en diferentes planos. Y tenemos que tener la inteligencia colectiva suficiente para ser capaces de conectar unas cosas con otras.
¿Cómo lo vamos a hacer? Pues tendremos que ir trabajando y avanzando. Creo que desde 2004, como ha señalado también Juan Carlos, hasta ahora ha habido una evolución importante. Creo que si miramos la vista atrás, sí que se ve esa evolución, aunque a veces nos desesperemos porque no avanzamos lo suficientemente rápido. Es verdad que faltan indicadores clave, lo habéis señalado varios de vosotros, que hay temas esenciales, fundamentales, como el tema del agua, que es un tema crítico en nuestro país, al que hay que dar una relevancia especial, pero yo eso lo conectaría también con esa propuesta que ha hecho Miquel de tener un cuadro de mando. A lo mejor podemos seleccionar cuáles son los elementos clave, fundamentales para nuestro país en cuestión de transición ecológica y de reto demográfico, que convendría señalarlos y que se conocieran y que tuviéramos una visión rápida de ellos, en donde se nos indique casi a modo de semáforo, vamos en verde, vamos en amarillo, en rojo. Creo que es una idea excelente, que deberíamos de trabajar en ella e insistir en esto. Se ha dado la bienvenida a la nueva área de conocimiento de salud. Me alegro mucho porque además veo a compañeros de sanidad y me alegro mucho de que estén aquí. Tenemos que intensificar la colaboración con otros departamentos para que los sectores económicos que se tratan desde otros ministerios tengan una dinámica y una actualización, no solamente en cuanto a datos, sino también en cuanto al valor del indicador. Que no sea algo, tú nos lo has puesto muy de manifiesto, Ángeles, que realmente hay que desagregar. En algunos casos los datos son demasiado concentrados y no dan una indicación suficiente de lo que se quiere conocer. Por tanto, yo aquí pido pues, la colaboración de los otros departamentos ministeriales, que estamos abiertos, por supuesto, a todas las sugerencias que se nos hagan que vayan en la mejora del conocimiento que nos permita tomar las decisiones adecuadas, como también se ha dicho por parte de los expertos en este debate. Importantísimo, por supuesto, esa visión transversal de la que estamos hablando y la cuestión de la trazabilidad de las tendencias. ¿Cómo compaginamos el mejorar los indicadores sin perder esa trazabilidad de las tendencias? Eso es difícil, pero tendremos que trabajar en ello para que los indicadores sean útiles, pero que no perdamos esa serie histórica que ya vamos adquiriendo. Me he quedado también con los miles de indicadores que querrías, Juan Carlos, para valorar el estado de las especies. No sé si vamos a ser capaces de ellos, pero bueno, también tenemos la inteligencia artificial, a lo mejor tenemos que trabajar un poco en ese sentido también, ¿no? En integrar cómo puede ayudarnos la inteligencia artificial para tener un conocimiento más veraz de cómo es la naturaleza. Es que la naturaleza es muy compleja. Es muy difícil conocer la naturaleza, entonces a lo mejor con la inteligencia artificial se nos ayuda. Y bueno, otra cuestión que es un reto que yo creo también que se ha valorado muy positivamente la manera de presentar los datos este año con esas infografías, pero tenemos que ser capaces de combinar, de compaginar un conocimiento bien fundamentado, basado en unos datos sólidos y robustos, con esa comunicación y con esa divulgación para que esa información sea accesible también a cualquier ciudadano que quiera conocerla, pero al mismo tiempo que sea útil para estudios e investigaciones científicos, técnicos y para toma de decisiones en las diferentes políticas. Por tanto, esa combinación es esencial, tenerla presente cuando se elabore este documento del perfil ambiental o como lo vayamos a llamar en el futuro, pero es fundamental que pensemos en esa doble vertiente. Se han dado también muchas ideas de nuevos indicadores dentro del área de salud, que creo que tendremos que pensar en ellos, porque algunos creo que los datos sí que están disponibles en muchos casos y que mejorarían mucho la visión de cómo
en diferentes políticas, integrando la cuestión de la salud, se puede contribuir a la salud humana y a la salud ambiental, que están íntimamente relacionadas. Por tanto, creo que es un área de trabajo interesante también a seguir. Y bueno, pues yo casi terminaría aquí. Alguna cosa me habré dejado, porque esto es un resumen, pero bueno, si alguien quiere hacer alguna puntualización, por supuesto podéis hacerla, y si no, pues muchísimas gracias por vuestra participación. Creo que ha sido muy fructífero el debate. Muchísimas gracias a todos los que estáis aquí presencialmente y también a los que se han conectado telemáticamente. Y yo creo que estos debates nos ayudan mucho a progresar y contamos con vosotros para futuras aportaciones. Muchas gracias. Muchas gracias, directora. Despedimos la conexión dando por terminada la presentación del Perfil Ambiental de España 2020.